Hermanos, ¿cómo están? ¿Estamos listos para continuar con esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes? Estamos llegando prácticamente al final de la unidad número 4 que hemos venido estudiando, que habla acerca de la iglesia. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema que es muy importante. Es algo que uno como iglesia no quisiera tener que practicar nunca. Sin embargo, el llevarlo a cabo en la iglesia, como cualquier área de la vida, siempre va a traer buenos resultados y siempre va a originar que quienes somos parte de una familia, o en este caso de una iglesia, vayamos por un buen camino y el testimonio de la iglesia sea un testimonio que sea acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Y es que el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, el módulo 4, el tema número 5, se llama la disciplina en la iglesia. Este tema es un tema importante, es un tema amplio. Voy a tratar de resumirlo, de ser breve, porque también el tiempo de nuestros servidores pues nos limitan en cuanto al tamaño de nuestros videos, hermanos. Recuerden que ustedes pueden contar con el material escrito, pueden solicitarlo a mi correo electrónico, pueden entrar a la página del Facebook de nuestra iglesia, a la página web de nuestra iglesia, y a través de los contactos o del inbox pueden solicitar el material por escrito. Muy bien. El módulo 4, el tema número 5, hermanos, se llama la disciplina en la iglesia. Punto número 1, ¿qué es? ¿Qué es la disciplina? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que la disciplina es un mandato de Dios. Dios manda a la iglesia a practicar la disciplina de sus miembros, y yo podría decirles, de hecho, que la disciplina en la iglesia es una de las doctrinas más importantes dentro de una iglesia. Todo nuevo creyente, todo miembro de una iglesia, debemos de estar conscientes y debemos de estar bien enseñados en el sentido de que la iglesia es un organismo en el cual Dios ordena que se discipline a sus miembros cuando esto es necesario. Entonces debemos de entender y debemos de practicarla para que nuestras vidas y para que la iglesia de Cristo precisamente lo representemos a Él, y con esto nos estamos refiriendo a algo, a la conducta cristiana que cada creyente debemos de tener delante de Dios. La Biblia habla de disciplina. Dios disciplina, Dios castiga, es una pregunta más directa. La Biblia nos enseña que sí. Hay personas, hay creyentes, hay iglesias que dicen que Dios no castiga y que Dios no disciplina, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario y lo hace siempre por nuestro bien. ¿Qué pasaría, hermanos, si en tu familia no hubiese disciplina, por ejemplo? Si no hubiese disciplina en la sociedad. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 6, y les pido de favor que me acompañen a este pasaje de la Escritura. Recuerda, hermano, debes de tener tu Biblia a la mano y debes de estar listo para continuar tomando tus notas, si es que no cuentas con las que nosotros estamos ofreciendo, porque para ti es mejor elaborar tus propias notas. Muy bien, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, y vamos a responder una pregunta. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Dice la palabra de Dios aquí: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama, dice la Biblia, disciplina y azota. Esa palabra azota puede traducirse como corrige a todo el que recibe. Es interesante lo que dice aquí la palabra de Dios: al que recibe por hijo. Hermanos, el hogar es un lugar donde se requiere disciplina. La escuela, el negocio, las instituciones gubernamentales y privadas, todos ellos, hermanos, practican ciertas normas específicas para cada uno de sus miembros. Ciertas normas que van a regular el comportamiento, la disciplina. Y si en algún momento en alguna de estas instituciones se viola alguna norma, debe de haber disciplina, y la iglesia no es la excepción. Por ejemplo, en un trabajo hay un horario establecido, hay una meta a lo mejor a alcanzar en cuanto a ventas, en cuanto a producción, hay una norma quizás en cuanto a la vestimenta, el uniforme, por ejemplo. Y si algún empleado o algún participante dentro de esta institución no cumple con alguna de esas normas, pues tiene que acatar alguna disciplina, con el propósito de que él se sujete a las normas establecidas, y también con el propósito de preservar
el comportamiento y el buen funcionamiento de esa institución o de ese hogar o de esa familia. En un hogar, si un hijo es rebelde, se porta equivocadamente, viola las normas de esa casa, a lo mejor no cumple con sus deberes, llega a horas inapropiadas, su conducta, por ejemplo, es de rebeldía, de mal comportamiento, definitivamente ese miembro de la familia tiene que ser disciplinado por el bien de la familia, porque si no, el resto de miembros van a ver ese comportamiento, lo van a imitar y al rato toda esa familia o toda esa empresa o toda esa institución va a venirse abajo. ¿Por qué? Porque imitaron el mal comportamiento de alguien que no fue disciplinado. Entonces, la disciplina va a traer algo bueno, va a preservar la imagen de esa institución o de esa familia y por supuesto también de la iglesia. Quiero dejar algo en claro, y esa es una parte importante. Hay muchas personas que están en contra de la disciplina de la iglesia porque no se ha seguido lo que es correcto. La meta de la disciplina ha sido un simple castigo que busca una venganza, quizás muchas veces. Hermano, que te estás incorporando a nuestra iglesia bautista misionera en Arenal, o que te estás incorporando a una iglesia allí en tu localidad que predica la palabra de Dios, tú debes de saber que tarde o temprano tú puedes ser sujeto a disciplina o puedes ser participante en la decisión de tener que disciplinar a alguien en la iglesia por el bien de la iglesia. Tú estás llegando a una iglesia sana, a una iglesia en la que vas a aprender y vas a ser cobijado y vas a ser guiado en tu vida espiritual con base en la palabra de Dios. Pero al ser una iglesia sana, entonces debemos de cuidar el comportamiento de cada miembro. Por eso es que a través de esta serie de discipulado para nuevos creyentes hemos hablado de lo importante que es la vida cristiana de obediencia. Y lo que quiero dejar en claro, hermanos, es que la disciplina de Dios, la disciplina de la iglesia, no busca destruir. La disciplina de Dios nunca busca destruir la vida de un miembro, así sea el más rebelde, así sea el más desobediente, así sea el que ha caído en el más bajo de los pecados, humanamente hablando. La disciplina de Dios no busca destruir, siempre va encaminada a que corrijamos nuestra vida, la vida de aquel hermano que está siendo sujeto a disciplina, si es que algo anda mal, y lo traigamos de nuevo a los pies de Jesucristo. No olvidemos, hermanos, algo muy importante. La iglesia está formada por personas. Y al estar formada por personas, todos estamos expuestos a fallar. Por eso, la disciplina puede ser necesaria en cualquier momento de la vida de la iglesia. Y la segunda cosa que yo quiero dejar establecido en este momento es que la disciplina es aplicable al 100% de personas en la iglesia. El miembro más nuevo, el miembro más antiguo, el miembro más humilde, el miembro más prominente, el pastor. Todos en la iglesia, si nuestro comportamiento, si nuestra enseñanza, incluso lo vamos a ver más al rato, si nuestro testimonio no es acorde a lo que Dios enseña en su palabra, todos estamos sujetos a ser disciplinados. Nadie en la iglesia es intocable. 1. La disciplina de Dios no busca destruir la vida de nadie, sino restaurarla. 2. En la iglesia la disciplina es aplicable a todos los miembros. Todos los miembros de la iglesia somos sujetos a la disciplina, porque es un mandato
de Dios. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota y castiga. Más tarde vamos a examinar con más detenimiento estos términos. De momento solo quiero dejar en claro algo. Dios nos disciplina. Punto número 2. ¿Cómo se aplica? Bueno, la disciplina, hermanos, de acuerdo a la Biblia, habitualmente es una exhortación privada. Y de acuerdo a la actitud del hermano, no va a pasar de él. La disciplina habitualmente es una exhortación privada, pero también de acuerdo a la Biblia, hermanos, puede llegar a ser pública. Incluso se puede determinar si el caso así lo amerita, porque quien está siendo disciplinado no se quiere sujetar a ella, puede haber una expulsión. Insisto, se puede determinar una expulsión si el caso lo amerita, y si quien está sujeto a ella decide por voluntad propia no actuar bíblicamente, es decir, no sujetarse a la disciplina de Dios, no se arrepiente de su falta, no quiere corregirla, no quiere tomar una actitud bíblica, y entonces la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para sacar, para quitar de su comunión, para expulsar de la iglesia a ese miembro o esos miembros, si es que es un grupo de ellos. Vamos a examinar algunos pasajes de la Biblia. En este punto número 2, hermanos, quiero mencionar algo. La disciplina siempre debe de aplicarse con la actitud correcta. Siempre debe de aplicarse con la actitud correcta, con base en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Este pasaje personalmente es un pasaje que me gusta. Me gusta porque nos recuerda precisamente que detrás de la disciplina siempre debe de existir una actitud correcta. Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, algún pecado, haciendo algo inapropiado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice el autor de la epístola a los Gálatas, esto es el apóstol Pablo, porque hay una advertencia: no sea que tú también seas tentado. Vamos a responder 3 preguntas con base en este versículo. Inciso A: ¿quién es responsable de exhortar al hermano que está cometiendo alguna falta? Los hermanos que son espirituales. Esto significa algo muy interesante, que cuando tú y yo vemos a un hermano de la iglesia que está cometiendo un pecado, no tenemos que quedarnos callados. Hay hermanos que se quedan callados, dicen: yo no digo nada, yo no me quiero meter en ningún problema, no es mi responsabilidad, allá el pastor que se las arregle con él. No, hermano. Tú y yo somos responsables. Ustedes y yo, hermanos, como pastor, somos responsables de cuidar el bienestar de nuestra familia en la fe, de la iglesia. Y si yo estoy viendo a un hermano que está cometiendo una falta, en ese momento, yo que soy espiritual, yo que estoy en comunión con Dios, debo de hacer algo. Inciso B: ¿cómo espera Dios que sea quien sorprende a un hermano en alguna falta? Espirituales. Es triste que una iglesia esté llena de cristianos carnales. Todos tenemos la responsabilidad, la obligación delante de Dios de ser cristianos espirituales. Muchas veces nos quedamos callados cuando vemos a un hermano que está cometiendo una falta, porque decimos: es que ¿quién soy yo para llamarle la atención al hermano? Si ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Es más, él me conoce, me va a decir: ¿tú quién eres para venir a decirme que yo corrija mi vida, que yo cambie? Si tú, ¿cómo estás? Y esa es una buena excusa. Se ha convertido en una buena excusa para nosotros, para no intervenir en la disciplina, en el bienestar de la iglesia.
Pero déjame decirte una cosa, hermano, que si tú y yo no estamos viviendo una vida ordenada y vemos a un hermano que está cometiendo falta y nos callamos para que él se calle lo nuestro, estamos contaminando a toda la iglesia. Somos responsables. ¿Qué debe de buscar el hermano que va a exhortar a alguien? Esto es algo muy interesante. Dice, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Dios no nos llama a señalar al hermano. Hermano, ¿qué estás haciendo? Eres un pecador. ¿Cómo es posible? Tú tienes tanto tiempo en el Señor y mira nada más qué pecados, qué faltas estás cometiendo. Qué vergüenza, qué vergonzoso, qué terrible. Eres para mí una piedra de tropiezo. Que Dios te reprenda por ser pecador. No. Lamentablemente hay muchos creyentes entre nuestras iglesias que en una supuesta actitud de espiritualidad han destruido la vida de los hermanos y han terminado yéndose de la iglesia. Si tú eres padre de familia, tienes varios hijos y alguno de tus hijos ve que su hermano se está desviando, está siendo un ladrón, un borracho, un pendenciero, ¿a ti te gustaría que tu hermano, que tu otro hijo no lo ayudara? O que acabara destruyéndolo y que se fuera de casa. ¿No busca uno retener a la familia? Hermano, ten cuidado. El Señor habla de restaurar. Cuando tú ves a un hermano cometer una falta, no estoy diciendo, porque la Biblia no dice eso, que vayas y lo apapaches. No, que vayas con él y con actitud de mansedumbre, de humildad, de amor, de consideración a ti mismo. ¿Cómo te gustaría a ti? Dios te guarda y a ti y a mí de caer en pecado, pero ¿cómo nos gustaría a nosotros que nos reprendiesen cuando nosotros fuésemos hallados en una falta? La Biblia dice que tenemos que ir con el hermano. Hermano, recuerda, yo me llamo Germán, un hermano me encuentra cometiendo una falta y ese hermano viene y me dice, hermano Germán, ¿qué está pasando en tu vida, hermano? Me estoy dando cuenta que tú no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás robando? ¿Por qué te estás emborrachando? ¿Por qué estás engañando a tu esposa? ¿Por qué estás diciendo esas malas palabras, hermano? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Qué te está llevando a cometer esta falta, hermano? Este pecado delante de Dios. Mira, Dios dice en su palabra que somos llamados a santidad. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? ¿Estás consciente que lo que tú estás haciendo no es agradable delante de Dios? Mira, ven, yo quiero ayudarte. Necesitas arrepentirte delante de Dios, porque tú estás pecando ante Dios. Hermano, arrepiéntete. ¿Te gustaría orar ahorita delante de Dios? O platica, hermano, ¿qué está pasando? Hay muchas ocasiones que hay hermanos que, ahora, esto no es justificable, que llevados por situaciones preocupantes, por problemas, llámese económicos, llámese de salud, llámese laborales o conyugales o familiares, pues a veces se han dejado de llevar porque han descuidado precisamente su vida cristiana. Un comportamiento carnal es el resultado de descuidar la vida cristiana, de pensar que no es necesaria la santidad o la obediencia, y entonces han caído en pecado. Y hay un hermano amoroso, un hermano espiritual que viene, en este caso conmigo, estoy suponiendo que yo soy el que ha cometido la falta, y me lleva a considerar mi situación. ¿Para qué? Para restaurar. Porque ¿qué es restaurar? Restaurar es dejar algo en el estado en el que se encontraba. Y la meta de un hermano que viene, o en este caso tú, que vas a exhortar a otro, debe de ser dejar a un hermano en el estado en el que se encontraba antes de caer, en el entendido de que ese estado era uno de comunión delante de Dios. Entonces, date cuenta, hermano, que en la Biblia todos somos responsables de cuidarnos unos a otros, porque no dice si el pastor se da cuenta, no dice si tú te das cuenta que tu hermano está en una falta, no debes de callar. Si tú eres un cristiano espiritual y has visto a alguien caer en una falta, pero no has dicho nada, tú estás en el momento en el que tú te enteraste y callaste,
Estás participando del pecado de ese hermano porque lo conoces y no dijiste nada. Y la Biblia enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si un hermano peca, está contaminándonos a todos en la iglesia. Y todos estamos siendo partícipes del pecado de ese hermano. Tú en primer lugar, porque tú lo viste y no hiciste lo que Dios te está mandando. Y estás pecando al desobedecer la palabra de Dios que te mandaba a restaurar, a preocuparte por la vida de ese hermano. Una señal de que tú eres un creyente maduro es que tú amas a tu iglesia. Y si tú amas a tu iglesia, tú vas a buscar restaurar la vida de aquellos que son sorprendidos en alguna falta. Ahora ten cuidado, porque hay hermanos que dicen que tienen el don de la restauración y lo único que hacen es estar criticando la vida de los demás. Tengamos cuidado. Si has exhortado en privado a un hermano para que abandone algún pecado y no lo hace, hazlo saber entonces preferentemente al pastor para que él dé una nueva exhortación. Y si aún no actúa apropiadamente, quiero que veamos lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Bien, y entonces vamos a examinar un pasaje de la Biblia de manera complementaria. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Antes de leerlo, hermano, quiero llamar tu atención al frente y quiero regresar a Gálatas 6:1. Si tú sorprendes a algún hermano en alguna falta, tú que eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje nos previene de una cosa, de ser chismosos. Porque lo que este pasaje no dice es, ve con el hermano, oh, ¿qué crees que vi al hermano Germán? Lo encontré tomándose unas cervezas ahí en la esquina. Es un desvergonzado porque es el maestro de la escuela dominical. ¿Cómo es posible? Y le hablas por teléfono, hermano, ¿qué crees? Mira, pues mira, no vas a pensar que soy chismoso, pero es que estoy preocupado porque vi al hermano Germán en la esquina tomándose unas cervezas. Es que, híjole, yo para la gloria de Dios voy a orar por él. No. La Biblia no dice que tenemos que andar de chismosos, que tienes que andar de chismoso. La Biblia dice, tú hazlo en privado. Hoy vamos a aprender que prácticamente todas las disciplinas son privadas. Hay momentos en que, por la actitud de quien es disciplinado, somos obligados a hacerlo en público. Pero si disciplinamos en privado, si exhortamos en privado, si restauramos en privado, ese hermano va a ser restaurado más pronto. No tiene que ser sometido a la vergüenza pública si él toma una actitud cristiana. Pero si no la toma, dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 lo siguiente: a los que persisten en pecar. Es decir, ya lo exhortaste, el hermano no quiso arrepentirse, es más, te ofendió también a ti y te dijo que a ti qué te importa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca al pastor o busca un hermano espiritual, pero preferentemente busca al pastor. Hazle saber y ve con él. No le digas, pastor, pero no le vaya a decir que yo le dije. No, porque el pastor no es adivino, no tiene una bola de cristal. Si tú vas con el pastor, tú tienes que sostener la palabra y tú tienes que ser el que acompaña al pastor para animar a ese hermano de nuevo. Ahora, si este hermano no entiende, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y esto da un salto en el que se nos indica que toda la iglesia, ¿verdad?, en público, estando reunida, en este caso nuevamente yo, el hermano Germán, debo de ser exhortado públicamente. Hermano Germán, queremos públicamente exhortarle a que usted corrija su vida. El hermano fulano de tal, su servidor y alguien más, hemos platicado con usted, hermano, usted está haciendo esto y esto, y le animamos en el nombre del Señor públicamente a que usted abandone sus pecados, hermanos. Aquí la iglesia reunida, le amamos, estamos preocupados por usted, hermanos, vamos a orar por el hermano, pero queremos hacer una invitación pública, hermano. Tiene usted que abandonar esos pecados.
Y en ese momento la congregación dice, caray, ¿qué está pasando? O sea que si en algún momento yo también soy sorprendido en alguna falta, voy a ser reprendido delante de todos. Ah, caray. Y dice la palabra de Dios, para que los demás también teman, para que se den cuenta que la iglesia debe de mantenerse sana, y que si en un momento dado es necesario hacer pública la situación, debe de ocurrir. Pero recuerda siempre el principio, buscando la restauración del hermano. Nunca permitas que alguien, como decimos en México, crucifique a un hermano, aún cuando ha cometido una falta, o destruyan su vida de manera que en una aparente actitud espiritual digan cosas inapropiadas al hermano. Toda exhortación, toda palabra debe ser dicha con amor y buscando la reconciliación del hermano con Dios, y en este caso buscando la santificación de la iglesia. La Biblia nos indica cuándo debemos de disciplinar, y quiero englobarlo a través de una serie de puntos que vamos a examinar el día de hoy, que a mi juicio engloban prácticamente cualquier situación que se puede vivir dentro de la iglesia. Si hubiera algún caso que no está englobado aquí, que me parece que es difícil encontrar uno, pero lo puede haber por supuesto, entonces acércate con tu pastor y consideren bíblicamente qué es lo que hay que hacer en esa situación. Inciso A. ¿Cuándo debemos de aplicar la disciplina? Por ofensas personales. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Si tú has seguido esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes, recordarás que el Señor Jesucristo estableció su iglesia durante su ministerio terrenal aquí en la tierra, en la tierra, ¿verdad? Valga la redundancia. Mientras el Señor Jesucristo establecía su ministerio público, Él estableció una iglesia también y murió por ella. Y a esa iglesia que ya estaba formada con los apóstoles y ya estaba funcionando con ellos, a quienes les dio la ordenanza del bautismo, de la cena del Señor, del predicar el evangelio a todo el mundo, porque si ellos no hubiesen sido una iglesia, sino simplemente apóstoles, cuando ellos murieron, esos mandatos hubieran quedado terminados y nosotros hubiésemos sido libres de ellos. Pero a esa iglesia les dijo cómo disciplinar en un caso en particular. Quiero decirte que desafortunadamente Mateo capítulo 18 es un pasaje de la Biblia que prácticamente todas las iglesias, que muchas iglesias, porque decir todas es un error de mi parte, que muchas iglesias usan inapropiadamente como una base bíblica para disciplinar en todos los casos. No es así. Cada caso tiene una base bíblica suficientemente clara como para ser aplicable. Mateo capítulo 18 es aplicable, nos dice qué hacer en casos en el que dentro de la iglesia hay ofensas personales. Recuerda que en la medida de lo del asunto que se trate, la disciplina siempre, preferentemente, debe de ser aplicada en privado. Mateo 18, del 15 al 17. Primera pregunta. Si un hermano te ofende, ¿qué debes hacer según el versículo 15? Dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, si te ofende de alguna forma, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debes de hacer según el versículo 15? Repréndelo estando tú y él solos. Hermano, debes tomar la iniciativa para la reconciliación y no debes de hacer un chisme por el agravio. A lo mejor no te saludó, a lo mejor te dijo una mala palabra, a lo mejor te pidió prestado y no te ha pagado, a lo mejor le rentas tu casa y no te ha pagado la renta, a lo mejor te pidió prestada una herramienta y ya no te la devolvió, te la hizo perdediza, a lo mejor te hizo una mala cara,
A lo mejor te vio venir en la calle y lejos de saludarte se agachó e hizo como que no te veía. A lo mejor le diste la mano para saludarlo y se volteó y además, como decimos en México, torció la boca. A lo mejor, qué sé yo, dice, si algún hermano peca contra ti, si te ofende, no tomes una actitud de arrogancia y de orgullo. Este hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tú así conmigo? No, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de él, me voy. Y entonces tú tomas una actitud carnal como él, lo ves venir, ya no le saludas, ya no le hablas. No. La Biblia dice que tú tienes que tomar la iniciativa, tú el ofendido, de ir a buscarlo, a restaurar la situación. Hermano, quiero platicar contigo. Mira, el otro día yo te saludé y tú no me respondiste. O mira, te hice una pregunta y me respondiste mal. Oye, hermano, yo te presté un dinero y tú me quedaste pagarte al día. Y no solamente no me has pagado, sino que además me ofendiste. Hermano, quiero platicar contigo. ¿Qué pasa? La actitud que tú estás teniendo no es una actitud espiritual. Debemos de arreglar las cosas, hermano. Dime cuándo puedes pagarme. Pero esa deuda que tú y yo tenemos no tiene por qué romper nuestra amistad y mucho menos nuestra relación como hermanos. Hermano, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas más tiempo para pagarme? Dímelo. Con toda confianza yo veré si puedo darte el tiempo o no. Recuerda que tú hiciste un compromiso y debes de cumplirlo. Pero los seres humanos somos muy arrogantes, algunos. Y los cristianos, hermano, tú que te estás incorporando a una iglesia, debemos de hacer a un lado nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Porque una actitud carnal, ¿yo por qué tengo que buscarlo? Si él fue el que a mí me pecó contra mí, él fue el que me ofendió, él es el que no me quiere pagar y todavía tengo que ir a buscarlo. No, ¿yo por qué? Porque Dios lo manda, hermano. Y si tú no actúas bíblicamente, entonces tú vas a pecar delante de Dios de arrogancia, de soberbia, de rebeldía. Dios dice en su palabra que siempre que hay una diferencia entre hermanos, debe de caber en el 100% de los casos la posibilidad de la restauración, y que tú o yo, si hemos sido ofendidos, somos los que bíblicamente debemos de buscar la restauración. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo arreglan en privado, porque tienen que hacerlo público. Nadie tiene por qué enterarse. Lo perdonas, se perdonan mutuamente, se reconcilian, oras con él, oras por él ora delante de Dios. Asunto terminado. No tiene por qué hacerse público. Pero dos, si al tomar la iniciativa el hermano no desea reconocer su falta, ¿qué debes hacer según el versículo 16? Mas si no te oyere, toma todavía contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Toma a uno o dos. Ahora, escucha esto, hermano. Nuevamente debes de evitar propagar el asunto. Acércate a creyentes maduros de la iglesia, que sepan aconsejarte bíblicamente y a encontrar una solución. ¿Te das cuenta? Que sepan aconsejarte bíblicamente y encontrar una solución. No vayas con el hermano carnal, no vayas con el hermano que es tu amigo, no vayas con el hermano con el que te sientas siempre, pero que tú sabes que no va a tener una actitud espiritual. No, busca un hermano espiritual entre la iglesia. Te das cuenta que no necesariamente tiene que ser el pastor, porque se espera que en la iglesia haya creyentes espirituales. No el hermano que te dice, ay hermano, ¿y para qué le buscas la cara? No sabes que cobran, no, demándalo. No, ¿por qué dile entonces que veas a su casa y quítale una televisión o arrebátale algo? Pues ¿qué le pasa? No, hermano, no. Los asuntos en la iglesia se arreglan bíblicamente. 3. Pero hermano, si a pesar de todo el hermano se rehúsa a la reconciliación, ¿qué debes de hacer como último recurso? Según el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicar. Bien.
¿Qué debes hacer como último recurso según el versículo 17, según nuestras notas? Primero que nada, dilo a la iglesia, acércate al pastor, para que él proceda a hacer la exhortación pública de la que se habla en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Escucha, hermano. Esta es una forma de referirse a quienes no son parte de la iglesia. En la época bíblica, un gentil es una persona que, pues bueno, estaba lejos de los mandamientos de Dios, que no tenía un interés por lo espiritual. Un publicano en aquel tiempo se consideraba pues una persona que su vida, pues estaba desarrollándose fuera de la iglesia. El vocabulario que usa el Señor Jesús es un vocabulario que en su tiempo fue entendido como como una persona que vive sin ningún temor de Dios, como una persona de las que afuera se regulan sin las normas de Dios, y entonces tenle por gentil y publicano es una forma de decir, esa persona no quiso sujetarse a la disciplina de la iglesia, entonces pídele que viva fuera de la iglesia como un gentil y un publicano, puesto que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Es decir, no tiene ningún interés en la iglesia. Se les debe de pedir que se marchen, pues no están dispuestos a mantener un comportamiento acorde a la voluntad de Dios. Ese hermano no quiere escuchar a la iglesia. Dice, hermanos, ¿a ustedes qué les importa? Yo no voy a hacer nada, yo no me arrepiento, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren y háganle como quieran. Bueno, hermano, pues si esa es la actitud que tú quieres tener, nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, somos llamados a vivir en santidad. Tú no quieres vivir la vida santa que Dios manda en su palabra y a la iglesia, entonces, hermano, pues te pedimos entonces que te marches de la iglesia, puesto que tú no quieres sujetarte a los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 18 nos dice que cuando un hermano nos ofende, es la forma en la que nosotros debemos de tratar, tomar la iniciativa, buscar la reconciliación, siempre. Yo la busco en privado, la busco con uno o dos testigos espirituales, la busco en presencia de toda la iglesia, y si a pesar de estos tres niveles el hermano no lo desea, hay que pedirle entonces que se vaya. La excomunión o la expulsión es lo que debe de darse en ese momento. Muy bien. ¿Cuándo debemos aplicar disciplina? Inciso A, por ofensas personales. Inciso B, por una conducta incorrecta. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia el vivir una vida de buen testimonio ante todos aquellos que no somos creyentes. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el que la gente, si sabe que nosotros somos cristianos, nos están viendo. Hermano que te estás integrando a nuestra iglesia, si tú tienes esta manera de pensar, yo te invito a que tú termines con ella. ¿A qué me refiero? Hay personas dentro y fuera de la iglesia que dicen, yo con mi vida hago lo que yo quiera y yo no tengo por qué preocuparme por lo que los demás me dicen, porque ni me mantienen, ni me pagan mis gastos, ni me pagan mis vicios, ni les pido nada. Así que, ¿qué les importa? Error. A un cristiano es una persona a quien le importa lo que los demás opinan de él. Porque lo que la gente opina de nosotros tiene que ver con Cristo Jesús. Hoy, lo dije yo hace algunos temas, que hay una buena parte de personas allá afuera en el mundo que no están rechazando a Cristo. Están rechazando a quienes decimos ser sus seguidores, porque somos unos hipócritas. Porque aquí en la iglesia venimos con una Biblia y decimos amén y cantamos gloria a Dios y aleluya, y algunos levantan sus manos y son fieles al Señor, pero salen a la calle, caray, son irreconocibles, son maldicientes, son golpeadores, son defraudadores, son ladrones, son fornicarios, son avaros, son adúlteros, o somos, dijo el otro, ¿verdad? Hermanos, a nosotros nos debe de importar lo que la gente opina de nosotros, porque lo que opinan de nosotros
lo opinan de Cristo. Mira, ese vecino dice que es cristiano, pero ve cómo le grita a su esposa, ve cómo maltrata a sus hijos, ve cómo los abofetea en la calle, ve cómo los maldice, ve cómo anda con su botella, ve cómo hace sus fiestas cristianas con baile y con alcohol. Son unos hipócritas, dice la gente. Por eso yo no soy como ellos. Hermano, es entendible que tú como nuevo creyente quizás estás luchando con viejos hábitos. Está bien, pero se espera que en la medida en la que tú y yo y cualquiera en la iglesia tengamos más tiempo en Cristo Jesús, hayamos logrado dejar atrás una vida de pecado. Pero si seguimos pecando, eso ya no es correcto. Lo pecado ya no debe de ser lo común en la vida del creyente. Y si en la vida del creyente que ya tiene tiempo en el Señor, meses, años sobre todo en el Señor, es una vida que da mucho que desear, tenemos que disciplinar. Miren lo que dice Primera a los Corintios capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer la epístola de Pablo a los Corintios. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5 y 9 al 13. Punto número 1. Según los versículos 1 al 5 y 12 al 13, vamos a responder lo siguiente. Inciso A. Recuerden, hermanos, que por respeto a los hermanos que han pedido el material, debo de ir respetando el orden, así que vayan conmigo. Inciso A. ¿Qué se dice en los versículos 2 y 13 que tenía que hacer la iglesia con el hombre que estaba cometiendo incesto con su madrastra? Dice el versículo 2, 1 Corintios, capítulo 5, versículos 2 y 13. Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Y después dice el versículo 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué tenían que hacerlo? Quitarlo de entre la iglesia. ¿Sabías que quitar del medio y entregar a Satanás es sinónimo de expulsar? La Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo en Juan 16:11 y Efesios capítulo 2, versículo 2, porque es quien gobierna en la tierra. Así que expulsar a un hermano es dejarlo sin la protección espiritual de la iglesia. Al perder el cuidado en oración y enseñanza de la iglesia, un creyente es expuesto a que el enemigo lo zarandee, como lo hizo con los discípulos del Señor Jesucristo. Recuerda, hermano, la salvación no se pierde. Cuando nosotros expulsamos a un hermano de la iglesia, estamos quitando de él la protección espiritual de la iglesia que se da a través de la oración, a través de la enseñanza, a través del ministerio de visitación. Y entonces Satanás, que gobierna en el mundo, va a zarandear la vida de este hermano. No le va a quitar su salvación, ni tampoco lo va a poseer, porque tiene el Espíritu Santo. Pero al estar solo en el mundo, Dios va a permitir que el enemigo trate con él. En la iglesia de Corinto estaba pasando un pecado muy grave. Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Eso era algo que no pasaba ni siquiera entre los inconversos, y la iglesia lo había permitido. Hermanos, la iglesia no debe de permitir, no debe de cubrir el pecado, y menos cosas como estas. Quiero que observes que en la Biblia hay casos como en los que yo sorprendo a un hermano en una falta y yo lo restauro con espíritu de mansedumbre. Hay casos en los que, por ejemplo, un hermano peca contra otro y es restaurado porque es perdonado por el hermano. En ambos casos puede haber una disciplina privada. En el caso del hermano que fue sorprendido en una falta, a lo mejor fue necesario que fuera el pastor, a lo mejor es un maestro de escuela dominical, es un predicador, y en ese momento el pastor tiene la autoridad de parte de Dios, de parte de la iglesia. Por eso sería el espiritual de pedir al hermano: hermano, mira, pues
corrige tu vida, qué bueno que le has pedido perdón a Dios. Yo te recomiendo una cosa: deja un tiempo la enseñanza, deja un tiempo de dirigir, deja un tiempo de predicar, deja un tiempo de tocar el instrumento, hermano, para que tú restaures tu vida. Yo como pastor te pido, hermano, deja un tiempo este ministerio y preocúpate en restaurar tu vida. Eso es posible, claro que sí. El pastor, como líder espiritual de la iglesia, puede y debe, de hecho, de hacer eso en privado, tanto con el hermano que fue sorprendido en una falta como con el hermano que pecó contra otro, cuando no fue necesario hacerlo públicamente. Pero hay pecados tan graves que lo que ameritan es la expulsión inmediata, porque el pecado ha sido conocido por la sociedad en general, por los vecinos. Y este pecado, si tú lees con calma en tu Biblia, este pecado había salido ya de las paredes de la iglesia, y la comunidad que rodeaba a la iglesia de Corinto lo sabía. Y por eso Pablo dice: es algo muy grave, quiten a ese perverso, lo llama Pablo, de entre vosotros. Expúlsenlo por el bien de la iglesia. Hay ocasiones, hermanos, en las que si tu cuerpo, una mano se ha llenado de gangrena y está avanzando y puede contaminar todo tu cuerpo, tienes que cortarlo, porque si no te puedes morir. Y el pecado puede acabar, hermanos, con la vida de una iglesia. Pero vayamos avanzando, porque quiero pensar que en este momento están surgiendo preguntas en tu cabecita. Según el versículo 5, ¿qué se tenía que hacer de inmediato con el que actuaba perversamente siendo miembro de la iglesia? Dice el versículo 5, el capítulo 5, estamos allí, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ve qué interesante: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acabo de explicar hace rato que entregar a Satanás es dejarlo sin la protección de la iglesia, en enseñanza, en oración, en visitación, en un mundo en el que gobierna Satanás. Pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo: para la destrucción de la carne, para que él sea sometido, sí, en este caso por el enemigo. Pero hay algo que se preserva: su espíritu. Dice este versículo que acabamos de leer: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si ese hermano que es enviado al mundo y es zarandeado por Satanás muere sin volver a la iglesia, él cuando muera va a ir delante de la presencia de Dios, porque él es un hijo de Dios, pero es un hijo rebelde, prefirió morir fuera de casa. Hoy en día hay familias, hermanos, con hijos rebeldes que se han ido a las drogas, se han ido a la prostitución, se han entregado al robo, al hurto, a la delincuencia, y sus padres, ¿verdad?, aunque están sufriendo, no pueden hacer nada ya por ellos. Saben que él está entregado a una vida de maldad, y un día quizás se entera que ese hijo ha muerto. Es su hijo, nunca dejará de ser su hijo, nunca dejará de ser un hijo de Dios, pero si él así lo decide, morirá en el mundo. Vamos a avanzar un poco más. Según el versículo 11, hay dos cosas que evitar con aquellos hermanos que solo viven en pecado. ¿Qué es? Dice el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Hay dos cosas que no tenemos que hacer con hermanos que sabemos que su vida es una vida de pecado. No te juntes con él, ni aún comas con él. Si tú sabes de algún hermano en la iglesia que es un borracho, es un ladrón, es un maldiciente, es un avaro, es un fornicario, está cometiendo algún pecado y no has tenido el valor de exhortarlo, como dice la Biblia, de hablar con el pastor para que hablen con él,
No cometas otro pecado, es decir, no te juntes con él. Porque estás promoviendo su pecado, estás participando en su pecado. Ni siquiera comas, dice la Biblia. Porque ¿con qué tipo de personas te sientas a comer? Con aquellos con quienes tienes cosas en común, con quienes estás de acuerdo. La Biblia dice que no debemos de tener compañerismo con esas personas. Por eso es que cuando el pecado se ha exhortado una y otra vez, y ese hermano o esos hermanos no quieren apartarse, hay que quitarlos del medio, hay que expulsarlos. ¿Por qué? Porque no podemos tener comunión. Porque al tener comunión y compañerismo, sí, ellos están contaminando con su pecado a la iglesia. Quiero que vayamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Entonces, hermano, examina tus amistades, tus actitudes, y ten cuidado, hermano, no sea que Dios termine juzgándote por el pecado de otros. Y me refiero al hecho de que estás callando, lo sabes y estás callando. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y la razón por la que te va a juzgar Dios es porque tú no lo exhortaste y no lo trajiste a los pies de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Te das cuenta? Dice, apártate una y otra vez en la Biblia de aquel hermano que anda desordenadamente, que ha dejado de seguir los mandamientos de Dios. Te invitó a su cumpleaños, no vayas. Te quiere ganar dándote algún regalito, hermano, ¿sabes qué? Mira, lo siento mucho, no puedo recibirlo. ¿Por qué, hermano? Tú sabes por qué. Yo sé la vida que estás viviendo, hermano, y yo no quiero tener nada con eso. Pero ¿qué crees, hermano? En el momento en que tú le digas eso, tienes que reprenderlo. Tienes que reprenderlo, porque es tu hermano. Es la familia de Dios. Y los hermanos tenemos que preocuparnos unos por otros. El responsable no es el pastor, somos todos. La Biblia nos exhorta a todos a cuidarnos. Cuando tenemos convivencia con aquellos que viven en pecado, les comunicamos a los demás que estamos de acuerdo con sus hábitos y nos hacemos partícipes de sus faltas. Observa que Pablo no manda a reunir a la iglesia para preguntar si disciplinaban al hermano que cometió incesto. Más bien ordenó expulsar de inmediato debido a lo escandaloso del pecado, ya que ni entre los incrédulos se cometía ese pecado. Regresemos a 1 Corintios 5:1. ¿Te das cuenta que no siempre se hace una reunión de iglesia? No es necesario. Hay cosas que deben de disciplinarse, punto, de inmediato. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice el apóstol Pablo. Hay cosas que se disciplinan en privado, hay cosas que se disciplinan en público, y hay cosas que simplemente se disciplinan con una expulsión inmediata. Si un día el pastor se para delante de la iglesia, hermanos, hay un hermano en la iglesia que estaba cometiendo fornicación o adulterio, hermanos, y yo platiqué con él, es el hermano fulano de tal, y él me dijo que no lo iba a abandonar, hermano. Yo le pedí entonces que se fuera de la iglesia, lo expulsé, hermanos. Y en ese momento la iglesia debe de apoyar la decisión, porque la palabra de Dios dice que hay casos que antes de que contaminen a otros, deben de ser quitados del medio de los hermanos. El pastor, al ser el líder espiritual, escogido por la iglesia, llamado por Dios, debe de tener esa confianza de parte de la iglesia y tiene esa autoridad de parte de Dios. Es una gran responsabilidad.
Es una gran tarea y tenemos que ejercerla siempre, siempre, en primera instancia, recuerden, buscando la restauración del hermano. Si él no lo hace, hermanos, quiero informarles, a partir de hoy, tal hermano queda expulsado de la iglesia. Eviten cualquier compañerismo con él porque no ha querido sujetarse a la voluntad de Dios. Y orar al Señor para que Dios trate con él. Y dice la palabra, ha sido entregado a Satanás, ha sido expulsado, ha sido mandado del mundo. Inciso C, un caso más que debe de ser disciplinado es cuando se causa división. La división, hermanos, causa mucho daño, mucho daño. Hay un dicho coloquial aquí en México, no sé si existe en otros países del mundo, dice: divide y vencerás. Hermanos, y una forma en la que Satanás va a querer terminar con una iglesia es dividiéndola, levantando personas que causan divisiones. La división causa mucho daño en cualquier relación, ya sea de amigos, cónyuges, familia, iglesia. Por esto no debe de permitirse nunca, hermanos. Hay dos formas de causar divisiones en la iglesia. Uno, tomando actitudes necias y creando discusiones a través de buscar pleitos, a través de propagar chismes. Quiero que vayan a Tito, capítulo 1, capítulo 3, versículos 8 al 11. Vamos a ver la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 8 al 11. Tito, capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo le está hablando a un pastor, a Timoteo, y al pastor le está diciendo, en virtud de que el pastor es la autoridad, tiene autoridad en la iglesia, es el líder espiritual en la iglesia. Dice: oye, Timoteo, tú como pastor ten mucho cuidado con los hermanos que son contenciosos, que causan división, que están en contra de todo, que son chismosos. Exhórtalos a que corrijan su camino, exhórtalos a que se detengan, pero si no lo hacen, dice, deséchalo, expúlsalo. No está diciendo haz una sesión de negocios, no está diciendo junta a la iglesia, no está diciendo que de toda la iglesia lo expulse, no, dice deséchalo. Porque él, como líder espiritual de la iglesia, tiene la autoridad de parte de Dios de cuidar el rebaño, de cuidar la santidad de la iglesia. Y si alguien no está queriendo sujetarse, tiene que ser expulsado. Hay cosas que son muy delicadas, y una de las cosas más delicadas en la iglesia es la división. Imagínate, hermano, que yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué pintaron de este color? ¿Y por qué pusieron esas cortinas? ¿Y por qué esas bancas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Saben una cosa, hermanos? Los hermanos en la iglesia que son más criticones, más chismosos, más divisionistas, son los que menos asisten, los que menos cooperan, los que menos trabajan, los que menos entregan personas, los que más critican, y son los más chismosos, los más legalistas. Siempre están buscando fallas. Siempre están buscando algo que no se hace bien. Ellos no son capaces de hacer algo, pero siempre están buscando qué hacer. Siempre están discutiendo, nunca están de acuerdo. Y dice, evita, dice Pablo a Tito. ¿Te das cuenta que el pastor tiene autoridad de expulsar? Pablo le dice a la iglesia de Corinto: quiten ese miembro, expúlsenlo, porque era algo público. Ya ni siquiera tomen consideración, ni siquiera tomen voto, no, expúlsenlo. En este caso, hay un caso en el que la iglesia puede expulsar ya sin pedir pregunta de nadie, pues el pecado es tan evidente que todo el mundo lo sabe y todo el mundo debe de apoyar. Y aquí es un pecado que está causando división, y el pastor, sin preguntar, debe quitar del medio. Entonces, hay una forma de causar divisiones, actitudes necias y creando discusiones, o dos,
enseñando cosas contrarias a la Biblia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, otra vez, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y la única forma de apartarse de esos hermanos es no teniendo compañerismo con ellos. Y no tener compañerismo y para no tener compañerismo es expulsarlos de la iglesia. Hermanos, tengan cuidado. Voy a hacer una recomendación a todos los hermanos que no son parte de la iglesia de Arenal y que están viendo estos videos. Si tú estás viendo estos videos, hermano, yo te voy a dar hacer una recomendación. Dile a tu pastor que lo estás haciendo. Dile, pastor, mire, el pastor de la iglesia de Arenal, si eres un pastor de nuestras iglesias del compañerismo, ya sea en México o en el extranjero, es decir, iglesias que nos conocemos, que hemos salido del trabajo mutuo, que entre pastores conocemos la doctrina que enseñamos, a pesar de eso, acércate con tu pastor y dile que lo estás haciendo. Si tú eres de una iglesia que yo no conozco, pero estás tomando estos estudios, ve con tu pastor y dile, pastor, mire, yo encontré estos videos de discipulado para nuevos creyentes y los estoy estudiando, hermano. Enséñale el material, que él lo vea, porque tu pastor es responsable de cuidar lo que tú estás aprendiendo. Hermanos, tengamos cuidado. En el internet hoy en día hay mucho material, pero lamentablemente un alto porcentaje de él es material que no está acorde a la doctrina bíblica, a lo que enseña la palabra de Dios. Y hay mucha gente que los está tomando, los está estudiando, los está escuchando, los está viendo y los está propagando entre sus iglesias. Y está enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y si una persona en la iglesia en Arenal empieza a propagar una doctrina errónea, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, va a ser apartada de nosotros, va a ser expulsada de manera inmediata. Hoy en día se están propagando falsas doctrinas en la iglesia, doctrinas de apóstoles. Bíblicamente los apóstoles no existen. Los profetas, los que tienen visiones, los que tienen revelaciones, los que hablan lenguas, las pastoras, la pérdida de salvación, los decretos. Todo eso no está en la Biblia, no es bíblico. Hoy en día, hermanos, falsas doctrinas se han levantado que dicen que no hay que pedirle perdón a Dios, que el gobierno de la iglesia recae sobre un grupo de ancianos. Eso no es bíblico. La autoridad de la iglesia es Cristo. Y es por medio de su palabra que la iglesia se rige. La iglesia, hermanos, no es democrática, es teocrática. La iglesia no hace leyes, ejecuta las leyes de Dios. Pero estas y otras muchas cosas se están absorbiendo en el internet. Y entonces se están distribuyendo entre iglesias sanas. Ten cuidado, hermano, con lo que escuchas, con lo que lees. Por eso yo te pido de favor que tú le digas a tu pastor, hermano, estoy estudiando este material. Por favor, revíselo, porque para mí está siendo de bendición, pero quiero que usted lo vea. Desechar a un miembro de la iglesia y apartarse permanente de él puede parecer demasiado duro. Tal vez tú digas, hermano, es que ¿quiénes somos nosotros para expulsar a alguien? En lo individual no somos nadie. Pero como grupo somos la iglesia de Cristo. Como personas no somos nadie. Pero como individuos, hijos de Dios, tenemos la autoridad de Dios, y máxime como grupo reunido, como iglesia. Va de nuevo, como seres humanos comunes y corrientes, no somos nadie.
Pero como hijos de Dios tenemos la autoridad, la responsabilidad de Dios de reprender al hermano, de restaurarlo. Y si algún hermano no se sujeta a la voluntad de Dios, debe ser quitado de entre la congregación por el bien de la iglesia. Hay hermanos que cuando van a ser disciplinados dicen: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Hermanos, esa es una bonita forma de decir: ¿quién es menos pecador que yo? Vámonos todos. No, hermanos, no. Nosotros tenemos que disciplinar a los miembros de la iglesia que están teniendo una actitud errada, equivocada, no acorde a la voluntad de Dios, por el bien de la iglesia, por la santificación de la iglesia, por la preservación de la iglesia. ¿Te das cuenta por qué es importante que seamos consagrados, que seamos espirituales, que vivamos la vida cristiana que Dios espera para nosotros? Que a pesar de que la salvación no se pierde, no es una puerta abierta para el pecado, sino al contrario, es una exhortación a la santidad. Si hay un momento en la iglesia en el que la iglesia debe estar unida, es cuando se disciplina a alguien. Si públicamente se tiene que expulsar a un hermano que ofendió a otro y el pastor dice: hermanos, pues como ustedes pueden ver, el hermano no está dispuesto a sujetarse, hermanos, entonces en este momento como iglesia vamos a expulsar. Y el pastor hace esto: hermanos, en este momento vamos a expulsar como iglesia. En ese momento todas las manos deben de levantarse. Y si tú dices: no, yo no la voy a levantar, yo me abstengo, entonces en ese momento tú estás diciendo: yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hace, yo no estoy de acuerdo en que Dios discipline, yo no estoy de acuerdo en que Dios me pida que yo expulse a mi hermano, yo no estoy de acuerdo en que Dios castigue. Y cuando, hermano, te voy a hacer una pregunta: si tú en tu familia no disciplinas a tus hijos, o tus hermanos no son disciplinados, ¿qué pasa en una familia donde no hay disciplina? Esa familia se pierde. La disciplina causa dolor al corazón de Dios y debe de causar dolor al corazón de una iglesia. Una iglesia no se regocija cuando disciplina, una iglesia se duele porque está perdiendo un miembro. Pero todos debemos de asumir la responsabilidad de disciplinar al hermano. No votamos para ver si disciplinamos o no. Eso es algo muy importante, porque Dios ordena que disciplinemos. Levantamos la mano en señal de: hermano, te pedimos como iglesia, sal de nosotros, porque no podemos votar en contra de algo que Dios enseña. No se vota para ver si se disciplina, se levanta la mano en señal de unidad como cuerpo de Cristo que somos. ¿Te das cuenta? En la iglesia no hay democracia, hay teocracia. Hacemos lo que Dios enseña. Desechar a un miembro de la iglesia y apartarse permanentemente de él puede parecer demasiado duro, pero quien por sus faltas quiere destruir a la iglesia debe ser quitado del medio. Quiero que consideres lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? La iglesia es templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios por sus pecados, por causar división, por meter herejía, por un mal testimonio, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de Dios. Hermanos, disciplinar es una tarea muy triste, pero tenemos que hacerla. Debemos hacerla, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es santo, y tenemos que luchar para preservarlo. Quien la destruye tendrá que vérselas con Dios. En todos los casos, Pablo, como líder espiritual de la iglesia a quien escribía, ordenó disciplinar. No se detenía para preguntar a la congregación si tenía
que hacerlo o podía hacerlo, le ordenaran que lo hiciera. Ahora bien, hermanos, este tema no estaría completo si no abarcamos un tercer punto. Punto número 3, hermanos. Hablemos ahora acerca de las consecuencias. El tema número 3, hermanos, o el punto 3 es la parte bonita de la disciplina, es la parte buena de la disciplina, porque hay una parte buena, hermanos. Déjenme repetir una idea, hermanos, porque me interesa mucho que esto quede claro. Disciplinar a una persona hasta el grado de la expulsión es una situación de mucha tristeza para la iglesia. Sin embargo, cuando se hace necesario, todos debemos de participar, todos debemos de estar unidos en esta práctica, tal como una familia lo hace cuando un hijo rebelde está siendo corregido. Toda expulsión, hermanos, implica que un hermano deja de estar bajo el cuidado y la protección de la iglesia, ha despreciado sus normas, ha despreciado su disciplina y por tanto sus beneficios, tales como el compañerismo, la oración, la enseñanza que de ella puede recibir. La disciplina siempre va a traer algo bueno en una casa, siempre va a traer algo bueno en una familia. Y mejores hijos, hijos obedientes, mejores cristianos, una mejor iglesia. Cuando una iglesia disciplina, ¿qué prometió Cristo hacer cuando está reunida? Según Mateo capítulo 18, versículo 20. Cuando una iglesia disciplina, tiene que recordar lo que la palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 18, versículo 20. Es un pasaje que ha sido aplicado incorrectamente y dice así. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Normalmente ese pasaje de la Biblia lo usan muchos hermanos cuando hacen una oración, porque va a empezar la reunión dominical o la reunión de oración o alguna reunión, porque dicen que el Señor prometió estar en medio de ellos. No es una aplicación incorrecta, pero la interpretación sí lo es. Porque lo que Jesucristo está diciendo, si tú lees el contexto, es el pasaje que leímos acerca de la disciplina. Cuando a un hermano lo disciplinas y lo tienes por gentil y publicano, es decir, lo expulsas de la iglesia, dice la palabra de Dios, dice Jesús: cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, disciplinando y teniendo a un hermano por gentil y publicano, acuérdense de una cosa: yo estoy en medio de ellos. Es decir, la iglesia está reunida con la autoridad de Jesucristo, y es con la autoridad de Jesucristo que puede y debe disciplinar. La disciplina, hermanos, no se practica por falta de amor, sino porque se ama. Va de nuevo. La disciplina no se practica por falta de amor, al contrario, sino porque se ama. Quiero que observes lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 2. En Proverbios capítulo 3, versículo 2, hermanos, hay un pasaje muy interesante que nos deja una enseñanza muy clara. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Qué es lo que enseña este pasaje de la Escritura, hermano? ¿Por qué Dios disciplina? ¿Porque es malo? ¿Porque no ama? No, precisamente porque ama. Un padre de familia ve a su hijo que está cometiendo una falta, toma la vara de la corrección y le aplica 2 ocasiones el castigo, y el niño empieza a llorar, y un padre siente que su corazón se hace chiquito y tiene el deseo de correr, de abrazarse, y le perdona a mi hijo. No, por el bien de ese hijo tiene que dejarlo llorar, vivir la consecuencia de su falta, porque en el futuro ese niño lo va a pensar 2 veces y le va a traer un bien, porque Jehová al que ama castiga. Yo pregunté al principio de esta clase: ¿Dios castiga? La Biblia dice que sí. ¿Por qué lo hace? Porque ama. Disciplinar implica que el hermano que está en esta situación no puede participar de las decisiones de la iglesia o de la Santa Cena, si es que decidió quedarse. Ahora, si decide quedarse, tenemos que hacer algo con él, pues este es un privilegio para quienes están en comunión con el Señor. Si a pesar de ser expulsado el hermano desea asistir, dice: yo no me voy, y hágale como quiera, no podemos evitar su presencia. Pero a pesar de que nos duela, la Biblia nos enseña a no tener compañerismo con él, según estudiamos ya en 1 Corintios 5:11.
Está bien, hermanos, si tú quieres asistir, no hay ningún problema. Las puertas están abiertas para todos. Pero hermanos, nadie vamos a tener compañerismo con él. Cuando una iglesia se preocupa por disciplinar a los miembros de su iglesia, puede esperar por lo menos 3 cosas. 1, que el hermano disciplinado sea quebrantado por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Esa es la parte, hermanos. Si el hermano decide irse, en ese momento la iglesia hace una oración: Señor, entregamos en tus manos al hermano, trata tú con él, quebrántalo, redargúyelo, para que un día regrese arrepentido. Y cuando esto sucede y vuelve, este hermano debe de pedir perdón a Cristo y debe de pedir perdón a la iglesia por no haberse sujetado a la disciplina de Dios y por haber manchado el testimonio de su cuerpo. Pasa un tiempo y este hermano de repente lo ves entrar en la iglesia, lo ves que viene 1 vez, 2 veces, 3 veces. Debes de preguntarle: hermano, ¿qué te trae por la iglesia? Nos da gusto verte, qué bueno que estás aquí. ¿Qué te trae por acá? Bueno, hermanos, pues miren, yo he recapacitado, me he dado cuenta que yo estaba en una falta, fue un error lo que yo cometí, hermanos. Yo quiero volver a los caminos de Dios. Hermano, vamos a orar por ti, pídele perdón a Dios. Y si te dice: hermano, acompáñame a hacer una oración, ora con él, que le pida perdón a Dios. Hermano, habla con la iglesia. Pide ahora perdón a la iglesia porque tú no quisiste sujetarte y al contrario te alejaste. Y este hermano, en una actitud de humildad, puede pararse en medio de la iglesia: hermanos, yo quiero volver a la iglesia, quiero pedir perdón por no haberme sujetado, quiero pedir perdón a cada uno de ustedes, hermanos, porque en su momento no los quise escuchar. Yo he reconocido mi falta, estoy arrepentido. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia debe de perdonar al hermano. La actitud de la iglesia siempre debe ser la de perdonar de inmediato al hermano, sin reproche alguno. En ese momento en el que el hermano pide perdón, toda la iglesia debe de abrazarlo. Hermano, bienvenido a casa. Que Dios te bendiga. Dios ha hecho su obra contigo. Nuestros brazos están abiertos para contigo. Bienvenido. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, versículo 6, que nosotros tenemos que hacer algo con ese hermano. Hay hermanos que dicen: ay, ¿por qué lo tenemos que recibir? ¿Y por qué lo tenemos que perdonar? Si cómo nos dijo, si cómo nos gritó, si cómo nos ofendió. Bueno, estaba cegado por el pecado, no sabía lo que hacía. Perdónalo. 2 Corintios 2:6 dice así la palabra de Dios: aquel hermano que fue expulsado, dice la palabra de Dios, entendemos que regresó arrepentido a la iglesia, y dice Pablo: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pero también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, la obligación delante de Dios de perdonar a todo aquel hermano que regresa arrepentido, y debemos de acogerlo de manera inmediata. Cuando una iglesia se preocupa por disciplinar, se puede esperar que los miembros de la iglesia tengan más respeto y amor el uno por el otro. Y finalmente, que el mundo también llegue a respetar más a la iglesia y que más almas se añadan a ella. Hechos capítulo 5, versículos 11 y 12. Hechos, este pasaje es interesante. El libro de Hechos, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El Señor disciplina a una persona en la iglesia, quitándole la vida, y hay temor sobre la iglesia. La iglesia
se detienen, lo piensa dos veces. 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué busca la disciplina? ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de disciplinar a una persona en la iglesia? La restauración. Si ese hermano, si ese varón, esa mujer o ese grupo de hermanos que fueron disciplinados y expulsados de la iglesia, de verdad tenían a Cristo en su corazón, el Señor va a tratar con ellos. Les va a redarguir de pecado y van a regresar arrepentidos a la iglesia, van a pedir perdón a Cristo, perdón a la iglesia, y la iglesia debe de perdonar. Hermanos, con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que Dios los bendiga.